Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe. Este es el podcast que ayuda a los innovadores corporativos a maximizar sus probabilidades de éxito a partir de experiencias, historias y conversaciones con personas que han remado en Arequipe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Primero porque estamos celebrando que registramos nuestra marca. Remando en Arequipe es una marca registrada y eso nos tiene muy contentos, y ya llevamos más de 80 episodios hablando con emprendedores, consultores e innovadores corporativos para acelerar el camino a otras personas. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, y es cómo innova un emprendedor con alguien que ha recorrido este camino y ha innovado constantemente. Para eso tenemos de invitado a Salomón Muriel. Salo, bienvenido a Remando en Arequipe. Cuéntales a todos quién es Salomón. Ok, muchas gracias Santi por la invitación. ¿Quién es Salomón? Soy papá de Franco y Luca, un par de mellicitos que acaban de cumplir 4 años, feliz esposo, casado con Nata, ya con ella hace 15 años, casados hace 8. Soy un amante de la tecnología, me la paso programando, de toda la vida estuve con videojuegos y computadores y maricas de esas, y de ahí pasé a meterme a hacer cosas con tecnología, y llevo haciendo eso también una buena parte de los últimos 15 años. Y soy un emprendedor, como estás diciendo, ya en repetidas ocasiones, emprendedor en serie que llaman. Emprendí, ya está la 5ª vez con la empresa con la que estoy ahorita. Este es mi 5º emprendimiento. Las 4 anteriores quebré 2, vendí 2. Entonces ya viví mucho de lo que es cuando la vaya bien, cuando la vaya mal. Ya, ese básicamente soy yo. ¿Qué es ser emprendedor para ti, Salo? Ser emprendedor es crear cosas. Es salir a inventarse cosas. Justo en estos días, por mi empresa actual, Línea, me topo mucho con gente que quiere crear, pero no necesariamente empresas. Y yo creo que cualquier persona que está creando es un emprendedor, ya sea que esté creando un proyecto dentro donde trabaja, ya sea que esté creando una fundación, que esté creando encuentros en su grupo de amigos, cualquier cosa que sea una cosa que tiene que estar viva y que necesita alguien detrás para moverlo y hacer que crezca. Eso es un emprendimiento, una aventura, ¿no? Emprender es de emprender, entonces creo que eso es un emprendedor. Más allá del típico, que también lo es, claro, que sale a montar una empresa. Muy admirable salir a montar una empresa. Salo, hagamos doble clic en esa historia. Entonces, quiero que me cuentes cómo fue, o sea, tú saliste de estudiar y montaste la primera empresa. ¿Cómo fue eso para que hagamos doble clic en esas 5? Porque estás por encima de la media de éxito, ¿no? Sí. Bueno, éxito o fracaso, ¿por qué? Éxito o fracaso, entonces sí, vale la pena hacer doble clic ahí. Ok, entonces, la historia va más o menos así. Yo me gradué del colegio, entré a estudiar economía, entré a estudiar sistemas. Estudié sistemas 3 semestres de puro huevón, me cambié a economía. Terminé economía como a los 5 años, fui muy mal estudiante todo el camino. No, la educación superior, como me la encontré, no se ajustó muy bien a mí, más bien yo no me ajusté muy bien a ella. Y ahí salí a trabajar un par de años en economía, que no me gustó. Trabajé como 6 meses en economía y lo odié. Luego salí a trabajar en temas de datos, que se fue pareciendo más a lo que yo luego iba a hacer como mi expertise técnico. Y como a los 2 años y pico, tomé la decisión de emprender. Hay una encrucijada chévere que fue: yo trabajé en multinacionales. Trabajé primero en British American Tobacco, los que hacen los cigarrillos Lucky Strike, y luego trabajé en Merck, que es una farmacéutica. Y ahí me empecé a encontrar cosas que luego informaron mucho lo que yo quería hacer. Número 1, la vida de multinacional, que está bien trabajar en una multinacional, está bien como querer escalar la escalera corporativa, pero me di cuenta que los que llegaban al tope de la escalera corporativa tenían muy poquito tiempo, muchísima plata, pero muy poco tiempo. Y mi familia es de emprendedores. Mi papá montó una empresa, mi abuelo montó una empresa, mis tíos casi todos montaron empresas, y yo crecí con una familia que tenía tiempo para, aunque les fuera bien o mal, porque muchos se quebraron también y todo, tenían tiempo para sus hijos y sus familias, y yo siempre supe que yo quería ser familiar. Entonces ahí empecé a pensar: oiga, yo tal vez no quiero ser el gerente de esta multinacional, ¿no? Número 1, hay una historia chévere de el gerente de Merck. Cuando yo entré a Merck, y cuando entré a Merck, el gerente estaba recién llegado, llevaba por ahí 3 meses en el cargo. Merck había comprado una farmacéutica en Colombia, entonces había llegado como a recibir el cargo al que se la compró. Y este señor tenía un hijo casi que recién nacido de meses, y lo vio nacer y se fue. No había estado con su hijo desde que nació. Se fue de vacaciones a Brasil a estar con su hijo 2 semanas, si mal no me acuerdo. Y ese man trabajó las 2 semanas. Estaba de vacaciones desde Brasil y se conectaba por internet a reuniones las 2 semanas todo el día.
con el hijo recién nacido que no había visto. Yo dije, yo no quiero tener esa vida. Entonces ahí decidí emprender, ¿no? Cuando decidí emprender con todas las malas prácticas posibles. No tenía ni idea de qué idea quería construir, no tenía ni idea de ningún mercado, no tenía experiencia o expertise. Yo tenía 25 años, creo, 24 años. No tenía experiencia en nada, entonces a lo que sea que me fuera a meter seguramente me iba a ir mal, y efectivamente me fue muy mal. Pero dije, no, yo quiero tener una vida en la que pueda tener tiempo, y eso creo que se logra siendo empresario. Oye, emulando a mi papá, a mi abuela, a mis tíos. Salí a emprender y lo primero que monté fue una empresa de flores. Ese mercado es complicadísimo. Sí, y más porque yo no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. ¿Y por qué flores? La verdad no fue idea mía, que es otra de las cosas que aprendí en el camino. Fue idea de Natalia, mi esposa, ahora en ese momento novia, que yo no tenía idea. Y yo inicialmente dije que quería hacer eventos, y me fue a Cali a intentar vender un evento y no lo vendí, me volví, me gasté, había ahorrado 30 millones de pesos para renunciar. Ya me había gastado 10 millones en el primer mes y no sabía qué iba a construir, todo mal. Y Nata, mi esposa, me dijo, ay, sí, montas una suscripción de flores, que ya había visto a alguien que pedía comprar flores toda la semana y se le ocurrió. Y la montamos, El Palomo se llamó. La montamos y la quebré al instante. Esa vaina duró 6 meses. ¿Qué aprendiste ahí? Aprendí que B2C necesita plata o fama, o sea, necesita capital, ya sea capital plata o capital social, que uno lo conozcan y que uno pueda capitalizarlo para que uno le compre. No se puede desde ceros, como que es muy caro comprar clientes desde ceros. Aprendí qué significa operar, porque yo nunca había operado nada. Yo hacía mi trabajo en las multinacionales en las que estaba allá. Y llegaba el salario. Sí, ¿no? Y tener que ir yo madrugar a las 4 de la mañana a comprar las flores, y tenía un par de personas que me ayudaban a empaquetarlas, y entonces tener las personas y pagarles, y los clientes quejándose, lo que significa servicio al cliente. Mis primeras aventuras en tecnología fueron ahí. Yo ahí no programaba, y tenía una página para que hicieran las suscripciones. Eso es antes de que PayU tuviera suscripciones automáticas, tocaba programar las suscripciones. Esto es hace 12 años. Y entonces lo monté, esa vaina no funcionaba, y no aprendí de puro huevón, aprendí mucho después. Entonces aprendí con el tiempo. Eso fue uno de los primeros granitos, que si uno quiere montar algo tecnológico, uno tiene que aprender tecnología. Aprendí muchas cosas. Sobre todo, aprendí a quebrarme, porque la quebré muy rápido. Sí, esa vaina se fue al piso. Pero fue una experiencia bonita, como que me lancé, ¿no? Y de ahí pasé a montar Prestagente, que fue una empresa, porque sigue operando, una empresa de préstamos en línea, de préstamos de libranza. Prestábamos hasta $2.500 mal contados. Entonces, préstamos de bajo ticket a personas que los necesitaran dentro de empresas que les pudieran dar libranza. Ya, eso era. Esa empresa funcionó muy bien. Entonces, yo la recibí porque la idea no fue mía tampoco, que es parte de una cosa que hace repetitivo. Un tipo me vio cuando me quebré con El Palomo, se llama la empresa de flores, y me dijo, Salomón, usted parece como que tiene ganas, y yo necesito a alguien que me vaya a montar esto, véngase, móntela conmigo. Y entonces yo me metí a montarla con él. Este es un emprendedor también muy, muy exitoso, se llama Julio Molano. Entonces Julio me llamó a que montara esta vaina con él. Y resulta que no me gustaba el negocio, y no lo supe hasta después de montarlo. Que esa es una de las cagadas. No fue idea mía, simplemente con que, bueno, pues sí, me meto. Prestar plata de bajos montos en libranza es equivalente a emergencia. Entonces yo tenía que prestar, que esto si le puedo prestar, todo bien, pero a la persona que necesita para la clínica del hijo, para pagar esa noche, ni siquiera el mes de donde podía dormir, ¿no? Emergencias reales. Y si yo les tenía que decir que no, les tenía que decir que no. Y eso no me gustaba. Entonces me desconecté mucho no había misión más allá de hacer plata en esa empresa, y me desconecté mucho de la manera en la que hacía plata. Entonces, total, la vendimos. Esa fue la primera empresa que vendí. La vendimos bien vendida por la cartera más un poquito a unos paisas. Entonces todavía sigue operando Prestagente. Y esa plata la cogimos para la tercera, que fue Veriblock, que también la quebré. Esa sí nunca tuvo ni pie ni cabeza, lastimosamente. La de flores habría funcionado si yo hubiera tenido más experiencia. Yo creo que hoy podría hacer funcionar la de flores. Veriblock no tenía ni pie ni cabeza. ¿Y esa qué era? Era firmas electrónicas con blockchain. Entonces Prestagente hacía préstamos y utilizaba blockchain para titularizar los pagarés. Nos saltábamos de Ceval y lo hacíamos nosotros mismos con blockchain, y eso uno le ahorraba un montón de plata. Cogimos esa tecnología y hicimos una empresa que hacía eso para cualquier banco, para cualquier contrato, pero típicamente pagarés.
Esto puede ser controversial, pero yo me di cuenta que, al menos para mí, blockchain no tiene ningún caso de uso válido más allá de mover plata. Es muy bueno para mover plata. Creo que para nada más. Para todas las demás ideas que hubo en ese momento, se fue en el hype así de blockchain gigante. Había una versión no blockchain que era mejor, más rápida, más barata, ¿sí? Igual de segura, que era lo que uno siempre decía que era muy seguro. Entonces, total, era esto de hacer firmas electrónicas de pagarés con blockchain en masa para bancos que hicieran muchos documentos al mes. Esa empresa se quebró porque yo no supe vender el producto. Creo que el producto igual no tenía product market fit, número 1. Yo no lo supe vender, número 2. Hay muchas cosas aprendí de esa experiencia en particular. Tuvimos unos socios no tan buenos. ¿Por qué no? Nos pagaron en especie y hubo un sobrecosto sobre ese trabajo que estaban poniendo. El desarrollo para parte de la tecnología la ponían ellos, pero ellos subcontrataban a un proveedor en Estonia, creo, en algún país de Europa del Este, que era donde era el fuerte de blockchain. Y entonces, si los de Estonia cobraban 5, les costaba 5 más bien los socios que teníamos, los gringos, a ellos les llegaba la cuenta por 8 y ellos nos cobraban a nosotros en equity por 12. Y todo se demoraba mucho porque tocaba hacer toda esta fila de comunicación, no podíamos nosotros hablar directamente con los desarrolladores. Claro. Entonces ahí sí que aprendí que la tecnología, si uno quiere tener una empresa tecnológica, toca hacerla uno. Entonces le fue mal y lo peor de todo, lo que más hizo que se quebrara es que yo me puse a vender B2B, esto era a bancos y yo no tenía ni puta idea de venderle a un banco. Y me eché 2 años persiguiendo a bancos a que me firmaran, tenía cartas de intención, tuve 200 reuniones, pero pues sin un contrato esa vaina no sirve de nada y no logré cerrar esos negocios grandes. Seguramente hay una experiencia y también de que cerrar un B2B grande se demora. Entonces se quebró Verilog. Y ahí monté la cuarta, Finco, que fue la PropTech, por la que entiendo que ya me habías conocido antes también, que fue la que mejor le fue, en las que vamos hasta ahorita. Bueno, mejor con asteriscos, que ya voy para allá también. Entonces, Finco lo que hacía era avalúos en línea de inmuebles. Otra vez no fue mi idea. Ninguna de estas ideas fue mía. Yo fui el gerente de todas. Tú eres un builder. Yo soy muy bueno construyendo de 0 a 1. Muy bueno construyendo de 0 a 1. Más ahorita como que soy más duro en tecnología. Pero sí, entonces alguien tenía una idea y llegaba y construíamos esta vuelta, ¿no? Y ya en Finco ya tenía más experiencia de las quiebras y de la venta, de cómo manejar una empresa, de operaciones, de la parte legal, todas las vainas que uno necesita para hacer que la vaina ande, de la parte de tecnología. Y Finco lo que hacía era avalúos de inmuebles. Entonces, un apartamento, ¿cuánto cuesta? Cobrábamos por internet para hacer eso. Entonces, Finco le fue muy bien en cuanto a atracción. Finco tenía muchos usuarios. En el momento estábamos haciendo más avalúos nosotros que todas las demás evaluadoras de Colombia juntas. Finco fue muy exitosa en cuanto a resultado financiero para los inversionistas y para los socios, para mi socio Oscar y para mí, porque la vendimos a los 3 años. Se la vendimos a una empresa gringa que se llama Red Atlas, bueno, en Puerto Rico, que se llama Red Atlas. Entonces, en esas medidas fue exitosa. Finco no fue exitosa nunca en caja, que es una cosa que hoy en día lucho mucho contra que eso no me vuelva a pasar nunca. Nosotros quemamos caja desde el día 0 hasta el día en el que vendimos la empresa. Hacíamos muchísimos avalúos, ¿no? Entonces uno diría, no, pues se están tapando en plata. Cometimos un error garrafal. Decidimos no irnos ni por el lado de darlos gratis para tener muchísima atracción, ni por el lado de cobrar más caro para tener plata y caja para poder mover la empresa. Hoy en día yo me iría por el de cobrar más caro. Los cobrábamos a $1. Entonces, pues a $1 yo tenía que vender demasiados avalúos para soportar cualquier operación y la vaina nunca dio. Y ya luego volverlo gratis era un tema con los que ya nos habían comprado, subirle el precio era un tema con los clientes que ya teníamos recurrentes. Quisimos movernos a B2B y creo que el mercado de inmobiliarias en B2B no funciona muy bien. No están dispuestas a pagar por ese tipo de servicios. Entonces Finco en caja nunca funcionó. La logramos vender, pero sí es que la cagamos mucho en pricing. Lo correcto habría sido, un avalúo costaba en esa época 360,000 pesos, mínimo. Pero digamos el promedio caía y la media caía en 360,000. Nosotros lo cobramos a 5,000 pesos. Debemos haber cobrado 340,000. Sí, es que muchos maricas, ¿sí? Perdón. Sí, no se puede. Es parte del Arequipe. O lo dejábamos gratis para que esa grafiquita se viera así toda la vida. Sí, en esa época en la que yo todavía creía en levantar capital y ser unicornio y toda la vaina. Ya vamos a hablar de eso. O cobrábamos bien para que pudiera soportar la operación. Yo las últimas veces que lo pagué, me costaba como algo así como 60,000 pesos el año pasado.
Igual me parece muy barato. Seguro Reatlas la ha subido. Los que nos compraron le habrán subido de que no la compraron ahorita. Sí, pero bueno, va. Salo, ahí hay una pregunta que tengo porque la gente, nosotros hicimos un exit también con una PropTech y la gente cree que uno es millonario. ¿Tú eres millonario? No soy millonario. Me fue bien con la venta. ¿Puedo decir los números? De la venta total me terminó quedando lo suficiente para la cuota inicial de mi apartamento, para una buena parte de la cuota inicial de mi apartamento y guardar para el futuro de educación de mis hijos, para lo que sea que vayan a estudiar. Ya lo tienes cubierto. Está puesto ahí en una cosa de inversión. No tengo $1 millón en el banco. O sea, lo que acabo de decir no son $1 millón. No tengo $1 millón en el banco. Si no tengo ni $400,000 en el banco, no tengo para esas dos cosas. Ya, sí. Fue un éxito bueno, o sea, y pude con eso también viajar y tener tranquilidad financiera para luego lanzarme a hacer más cosas, exigir sueldo. Luego yo me empleé un rato y tenía la tranquilidad financiera de exigir el sueldo que se me diera la gana y que si me decían que no, pues bueno, me espero a la próxima empresa que me diga que sí. Entonces, sí me dio algo de tranquilidad financiera, pero no soy millonario. Hay riqueza, es diferente, ¿no? Entonces tienes riqueza porque ya tener cubierta la educación. Ahorita que estábamos hablando antes que me preguntaba si quería tener hijos, yo pienso en la universidad de los hijos y pienso en, cómo voy haciendo ya la inversión para estar cubierto porque eso me da campo de maniobra. Después entonces vendiste Finco a Red Atlas y entraste a trabajar en una empresa, era R2, ¿no? R5. R5. ¿Qué hacía R5? Porque ahí tú eras data scientist y yo veía mucho lo que hacías porque tenía un compañero de que no sé por qué terminó allá, pero era ingeniero civil, Rafael. Ajá. ¿Rafa es amigo tuyo? Rafa es un amigo mío. Okay. Hicimos proyecto final de... Rafa fue mi primer empleado de Finco. Sí sé, porque seguía ahí todo y veía lo que hacían. Entonces, ¿qué hacían ahí en R5? ¿Y cómo llegaste ahí? Porque, o sea, vendiste y fue como... En este camino que te estoy contando, yo me fui dando cuenta que yo tenía que controlar la tecnología. O sea, uno tiene que controlar el corazón de su empresa. Uno no puede subcontratar el corazón de su empresa. Y entonces, cuando fue a montar Finco, mi socio Oscar, él fue el CTO, él programaba ya, pero él no tenía background en datos y Finco era una empresa de data. Y yo tenía algo de background de la universidad en ese momento, hacía 7 años, qué sé yo, de estadística, y algo de programación, porque yo algunas cosas en sistemas en primer semestre había aprendido, pero no era para nada ducho programar. Pero yo dije, ni mierda, me toca aprender a programar o si no esta vaina no va a salir. Y entonces, para Finco, yo me metí una maestría en los primeros meses de Finco, estamos hablando acá como 2019, una maestría de Machine Learning en 3 meses. Y aprendí a programar Python en esos 3 meses y aprendí a hacer modelos de Machine Learning en esos 3 meses. Y como se hacía en esa época, que era más difícil que ahorita, no había todavía... Cloud. No, en Cloud menos. Nos compramos unas tarjetas de video que todavía tengo, es con la que juego en el computador. Sí, nos armamos el computador y me compré como un curso de Udemy para aprender a programar Python desde cero. Y luego el segundo fue Machine Learning desde cero. Y yo monté los primeros modelos y luego los segundos y los terceros y los cuartos. Yo monté la primera página para aprender JavaScript. Bueno, TypeScript, el lenguaje de programación que se utiliza para hacer páginas de internet. Mi socio sabía. Yo le dije, déjeme a mí, porque si no, nunca voy a aprender esta mierda. Lo monté yo. No solo eres un builder, sino eres un learner. Bueno, ahora me gusta mucho la tecnología. Yo ahora no me veo sin programar todo el tiempo. Mi mecanismo artístico principal es echar código y con eso crear las cosas. Sí. Y entonces, como Finco era de data, para responder la pregunta, me metí a una cosa que se llama Data Science for All, que era un programa para enseñar a las personas ciencia de datos, ¿no? Justo cuando empecé el programa, yo ya había estado 2 tiempos completos en Finco, entonces yo ya sabía mucho lo que iban a enseñar, yo ya me había metido todos los libros que había de Machine Learning y yo ya sabía mucho lo que estaba ahí, pero me sirvió un montón para hacer comunidad, para ser más reconocido en eso y también para afinar varios conocimientos pues, que no tenía. Había mucha gente, muchos profesores muy cracks ahí. Alejandro, que estaba acá, pues creo que lo conocí ahí. Y entonces me volví muy duro en datos, ¿no? En los 3 años que estuve en Finco, yo era el dueño de la vaina de datos, me volví muy bueno en ingeniería de datos, como la parte más técnica, pero también me tocaba hacer todo, ¿no? Mi equipo era relativamente chiquito, fuimos en lo máximo 12 personas, entonces yo tenía, Rafa era mi primer hire, era un científico de datos, pero yo lideraba a Rafa, yo le tenía que enseñar porque Rafa no era científico de datos.
Y así es que terminé trabajando en R5. Entonces la empresa la vendimos, que eso también es una historia súper emocionante, la venta, porque eso fuimos a vender, se nos cayó el negocio, luego volvió a salir otro. Eso es tremenda vaina, ensillé el caballo antes de que saliera, yo estaba celebrando cuando me llamaron a decir que no. Bueno, ahí tremendo cuento, pero se vendió. Y yo me puse a pensar qué quería hacer con mi vida. Y venga, ya tengo algo de plata en el banco, ¿no? Entonces estaba relativamente tranquilo de que no tengo afán en este instante, se le voy a buscar trabajo. Y mis hijos tenían 7 meses ahí. Como mis hijos tenían 7 meses, dije, ¿sabe qué? Voy a estar con los chicos. Y entonces estuve, así sale en LinkedIn, sabático de 3 meses. Estuve con los niños todos los días llevándolos al parque. Sí, eso era lo que hacía. Y jugar Play. Me acuerdo, me pasé God of War. Y entonces, a los 3 meses, yo pensé que iba a durar un año en esas. A los 3 meses me empezó a picar el bichito. Marico, usted tiene que hacer algo. Y ahí me puse a pensar otra vez en este tema del propósito. Y que todas las ideas no habían sido mías. Entonces, el tren mental iba más o menos como, venga, si yo quiero hacer algo, mejor que sea una vaina que me apasiona a mí, no al tipo que me traiga la idea, que me apasiona a mí. Y yo ya no quiero perseguir plata. Yo no siento que yo necesite ganarme 100 millones de pesos al mes, ni que necesite tener 3 millones de dólares en el banco para ser feliz. Me gusta ganar un buen sueldo. O sea, si yo pudiera poner un número, yo diría, si me pudiera ganar 30 millones de pesos, yo sé que es mucha plata, ¿sí? Pero eso es un salario normal para un cargo ejecutivo alto en tecnología. Eso no es loco, ganarse 30 millones de pesos. Yo me podría ganar 30 millones de pesos toda mi vida. Entonces, alta plata sí, pero no son 100. Y a ese nivel de vida, yo creo que, oiga, lo que quiero hacer es algo que impacte. Entonces, por eso decidí meterme en educación y a montar una empresa de educación, de préstamos para que las personas pudieran estudiar en educación superior. Es más, monté equipo, tenía cofundadores, me junté con el man que se metió a hacer Pilo Paga, Juan Felipe Penagos, me metí con uno de los del equipo inicial de mercado de Rappi, Miguel González. Y esa vaina no salió porque en ese año fue que se fueron las tasas de interés para el cielo. Ya. Entonces la macroeconomía hizo que si yo le fuera a prestar plata a un chino para estudiar, ese chino habría quedado endeudado conmigo de por vida, ¿sí? O a una tasa altísima. Y entonces todo el impacto que yo iba a querer tener, que era lograr que más personas con fuego, con ganas, llegaran a estudiar para que tuvieran una oportunidad de sobresalir más adelante, eso no iba a pasar. Entonces esa vaina se cayó y ahí fue que entré a R5. Respuesta larga, perdón, pero el contexto es importante para decir, dije, bueno, si esta vaina se cayó, entonces ¿qué hago? Me voy a meter a trabajar en una empresa que tenga algo de impacto social. R5 tenía una operación de créditos. R5 su negocio principal es vender el SOAT, que eso tiene impacto social muy poquito, ¿no? Venden el SOAT. Soy usuario de R5 también. La aplicación fue mi proyecto estrella mientras estuve allá. Gran proyecto. Con mi partner, Rick. Bueno, R5 tenía, además de lo de SOAT, una línea de crédito para carros de uso productivo. Entonces, personas que quisieran montar un negocio, necesitaran mover carne de Corabastos a su restaurante, les prestamos plata para que compraran el carro para que pudieran hacer eso. Y eso tenía algo de impacto social y se querían volver empresa B y estaban muy metidos en lo de ser una empresa con impacto. Yo después me voy a meter a trabajar allá mientras pueda para aprender y aprender cómo certificarse como una B Corp y aprender cómo funciona esa mentalidad, porque yo no tenía ni idea. Ahí aprendí otra cosa en R5. Es muy jodido querer maximizar al tiempo utilidad e impacto. Muy jodido. Por no decir, yo creo que imposible. Uno puede tener las dos en positivo, pero maximizar solo una de las dos. Y R5, en palabras de Fernando, el CEO, tipazo, tenía una responsabilidad fiduciaria de maximizar rentabilidad. Entonces, toda esa vaina por la que yo me metí, la cerramos. Cerramos la operación de créditos, no estaba lo del impacto social. Yo estuve en R5 2 años, fui muy feliz en el tiempo que estuve en R5, fue el director de ciencia de datos al inicio, después fue el director de tecnología para unos negocios que despegamos la aplicación que seguramente tú usas y ahora mucha gente usa. Cuando yo me salí, era como 500,000 usuarios activos, una vaina así. Bueno, pero lo de impacto social nunca pasó. Y entonces yo les dije cuando entré a R5, oigan, yo entro a trabajar con ustedes, yo soy el director de datos, yo les monto no tenían el pipeline de datos, no tenían equipo de datos, yo les monto todo lo de datos y me quedo con ustedes 2 años a lo que toque. En 2 años me voy a montar algo, ya veremos qué. Pero bueno. Y así fue, como que al año me di cuenta que el impacto social se está muriendo, al año y medio ya empecé a pensar, bueno, ya no llegan los 2 años, ¿qué voy a hacer? Y a los 2 años me fui, ¿no? Que fue hace un año, diciembre del 2024, 15 de diciembre del 2024 fue mi último día en R5. Y en esos últimos meses me puse a pensar qué quería hacer. Y me di cuenta que el tema no era si lo que quiero hacer es crear impacto,
no plata, no quiero vender la empresa. Entonces ahí me salí de lo que había hecho en todas las empresas anteriores. Yo no quiero vender mi empresa, porque si quiero hacer impacto, a quien se la venda tal vez no quiere hacer impacto. Sí, el tema no es hacer plata, es lograr que más personas tengan un valor agregado que les cambie la vida. Entonces, si yo no quiero vender la empresa, ¿cómo hago que esta vaina dure en el tiempo lo más posible? Y montar una operación de créditos no era el camino, porque la macroeconomía la podía matar, como bien vi. Y muchas fintechs se quebraron en esos 2 años en particular, también, porque pues dependían de la macroeconomía. Las PropTechs todas, ¿no? Como que todas. De las de esa época, las que más levantaron, ¿cómo se llamaba? O sea, sigue viviendo Avi porque levantó mucha plata. Pero, por ejemplo, Vecindario, chao, a Casa, que luego se llamó Castia, también chao. Bueno, muchos de esa época, pues sí, les fue muy mal porque eran muy dependientes de la macroeconomía, del mercado. Entonces dije, no voy a montar préstamos. ¿Qué voy a hacer? Montemos la institución. Espera, cuando tú dices estoy pensando, ¿cómo es ese proceso? O sea, cuando dices ese proceso de reflexión que tú estabas haciendo de que voy a montar es Salomón con Salomón. Salomón escribiendo con mi familia, llamémoslo. Ya. Tuve varias ayudas. Mucha conversación con mis compañeros de R5, el C-Level de R5, yo era parte de la C-Suite. Son gente muy crack y muy abiertos a conversar. Entonces, conversaciones con ellos me ayudaron muchísimo. Mi esposa, la verdad, sobre todo mi esposa, tenía muy claro como, pues las esposas aún no lo conocen, ¿no? Además que en ese momento yo llevaba con Nata 13 años. Sabe qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, y ella me ayudó a entender para dónde irme. También tuve un coach, Omar Salom, mientras estuve en R5. R5 me ayudó a pagar la mitad de ese coaching. Estoy muy agradecido por eso. Y Omar me ayudó a entender también qué es eso que me gusta y qué es eso que no me gusta y por qué me quiero mover y por qué no me quiero mover. Entonces, digamos, yo hoy en día puedo decir tranquilamente que no me quiero mover por plata, pero que sí quiero X cantidad de plata al mes, que no son incompatibles, ¿sí? Yo hoy en día puedo decir tranquilamente que prefiero pasar tiempo con mis hijos que la empresa crezca más, que no son cosas obvias hasta que uno las piensa. Entonces, primero reflexioné mucho acerca de, llamémoslo, ese ranking de preferencias y esos valores que me movían a mí y a mi familia, y ahí me puse a pensar qué era lo que quería hacer. Yo estuve 3 meses en Chicago en el 2024, teníamos como una meta personal de familia de vivir lejos de mi mamá, de mi suegra, no porque las odiemos, las amamos lo máximo, pero teníamos mellizos con mi mamá y mi suegra y personas que nos ayudaban en la casa, teníamos mucha ayuda y de repente nos sentimos desde el privilegio poco como retados, como que no sabíamos si podíamos estar solos. ¿Sí? Si un día nos queríamos ir a vivir a México, no, pues no podemos porque no nos podemos llevar a mi mamá, no, vamos a ver si podemos. Entonces nos fuimos a Estados Unidos 3 meses para eso, para ver si podíamos vivir solos. Estuvimos 3 meses en eso. Y si pudimos, la pasamos del puta Chicago lo máximo. Si alguien no conoce Chicago, Chicago es Nueva York, pero más bonita. Pero más sí, es la putería. Tiene unos parques increíbles, unos museos chéverísimos, buenísimos para los niños. Tuvimos un jardín que encontramos de una colombiana que nos lo dio baratísimo y que fue queridísima. Bueno, fue una experiencia muy bonita. En Chicago ya empezaron a salir ideas. Había varias, entonces me tocaba escoger. Opción 1, la obvia, más estando en Chicago, era irme a trabajar de CTO a alguna empresa gringa o ni siquiera de CTO, de técnico, y que me pagaran $150,000, $200,000 al año, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho programar. Entonces, Versión persigue como esa pasión técnica y gana mucha plata. Esa era una de las opciones. Opción 2 era meterme a montar la universidad. Entonces, venga, si no voy a montarlo de préstamos, montemos la universidad. Entonces me empecé a cranear cómo podía funcionar la universidad. Opción 3 era un negocio que luego descarté porque se veía muy chiquito, que era montarse una librería gratis. Es una cosa que vi en Chicago, pero me parece lo máximo. Una librería gratis, rentable. Hay un man que se llama, ¿cómo es que se llama este marica? Joseph, el man que tiene esto en Chicago. Joseph se montó una librería en la que las personas le donan libros y él coge los libros más vendibles, más o menos el 20%, y los revende por internet en Amazon, y con eso puede mantener el local, los empleados, su sueldo, ganancia a final de año, le dan 1 millón de libros al año y vende 200,000. Y con eso, a eso no sé si funciona o no funciona, yo creo que no lo puede hacer funcionar, pero muy chiquito, sí, muy chiquito, como que muy poquito impacto. Entonces ese se descartó. Y la última era buscarme a alguien que quisiera emprender acá en Colombia y yo ser el CTO de esa persona.
como que ya no ser CEO. Yo dije, yo ya pasé suficiente de CEO, me parece chévere y todo, pero si me voy a meter con una persona más, prefiero meterme en lo técnico y ayudar igual a que pase algo con impacto. Entonces eso fue como un proceso de sacar ideas y conversar con Nata, conversar con mis coequiperos, las personas que tenía cerca, entenderme mucho mejor a mí. El coaching ayudó mucho para eso. Y ahí salieron unas ideas y un día definir a qué. Y el día que escogí, me acuerdo muy bien, justo había venido a Colombia para una cosa que teníamos en R5 y dije, si me voy a meter a hacer algo, me voy a meter como esta vaina de cuesta el mismo trabajo hacer una cosa grande que una cosa chiquita, esa misma mentalidad, pero no aplicada a plata, sino impacto. Yo creo que lo que más impacto tiene es montarse una institución, montarse algo que se reinvente cómo funciona la educación superior y que pueda esparcir ese modelo por todas partes. Lo de la librería está bien, pero no va a ser tanto como eso. Entonces yo dije, si voy a hacer una vaina que va a ocupar todo mi tiempo, que sea esto, que es lo que más impacto tiene. Y ahí escogí, en ese momento, una versión muy diferente a lo que es Ignia, pero decidirme por ese camino. Hacer una universidad. Hacer una universidad, así la definía en ese momento. ¿Cómo se ve esa universidad de Ignia? Bueno, primero cuéntales todos qué es Ignia. A mí me gusta mucho porque nosotros hablamos también de fuego y tiene alrededor, o sea, me conecto un montón con eso porque como un poquito del libro de Grit, como pasión y perseverancia. Sí, Perrenque. Perrenque, exacto. Perrenque es una gran, es una gran traducción única de eso. Entonces dicen, vamos a hacer una universidad, ¿cómo arrancas a crear una universidad? En ese momento era yo solo. Yo no vengo del mundo de la educación, o sea, no vengo de la industria de la educación, pero ya no era el chino ingenuo de la primera empresa que sale a montarlo sin tener ni idea. Dije, yo tengo que aprender de esto antes de salir a montar, necesito socios. También un aprendizaje muy grande para mí de todo este camino es que me va mucho mejor acompañado que solo. El accountability con otra persona me ayuda muchísimo. Y pues las manos ayudan mucho. Entonces dije, me voy a poner a investigar de este mundo. Mi esposa y ahora yo somos muy cercanos a Santiago Amador, que Santiago Amador es un tipo, hoy en día el gerente de Ágata, muy metido en el mundo de educación, ¿no? Y muy metido en el mundo de innovación, apasionadísimo por el mundo de educación. Él ha hecho una gran parte de las innovaciones en educación para Colombia. Él hizo parte del programa de repartir computadores por el país para que hubiera acceso tecnológico. Bueno, él se inventó el Laboratorio de Innovación de Bogotá, bla, bla, bla. Santiago es muy cercano a nosotros. Entonces yo dije, si voy a empezar a aprender de esto, voy a empezar con Santiago. Y le dije, Santi, venga, tengo esta idea, quiero montar una universidad, pero no tengo ni idea de cómo. Mi primera idea era montarme con un bootcamp de programación, o sea, muy lejos de lo que terminé haciendo ahorita. Muy rápido me di cuenta que los bootcamps de programación no son la solución porque ya hay 1 millón y la calidad se vuelve muy mala con el tiempo y son difíciles de escalar. Bueno, hay un montón de problemas, pero más allá de eso no cambian estructuralmente el cómo se aprende. No, solo funcionan por un pedacito de la población muy chiquito. Santiago me dio su opinión de lo que yo quería, una opinión, y me dio el contacto de otras personas, de otros 3. Entonces me presentó con Juan David Aristizábal, que ahorita se está lanzando la cámara. De hecho, vimos en el podcast. Mira tú. Yo, Juan David, ahí estaba terminando de cerrar Pro Talento, esto hace 1 año, y ya lleva en el mundo de educación mucho tiempo. Me presentó con Carolina Tavares, que es el apellido, que ahora está en TV, con varias otras personas, y les escribí, y cada una de estas personas me presentó otros 3, y cada una de estas personas me presentó otros 3. Terminé hablando con exactamente 107 personas, de enero a abril. Entonces, el primer paso fue investigar educación. Hablé con dueños de colegios, dueños de universidades, dueños de jardines, profesores, estudiantes, papás. ¿Cómo era esa conversación? ¿Una entrevista? No, era más mandaba un mensaje en frío, en tibio, porque el mensaje siempre era, hola, ¿cómo estás? Soy Salomón, me dio tu número, tu amigo, eso ya entibia mucho la conversación. Mira, es que tengo esta idea, un párrafo de la idea que tenía, quiero montar, el párrafo ya cambiando en el tiempo, pero quiero montar una universidad, una versión nueva de educación superior. El nombre universidad lo hemos ido quitando en el tiempo, entonces en ese momento era universidad, pero ahora yo no le llamaría una universidad, ¿sí? Una versión nueva de la educación superior, una nueva experiencia de aprendizaje. La universidad tiene una índole legal, que nosotros queremos salir de cómo funcionan las universidades legalmente. Y le decía, nos tomamos un café, te invito, o un almuerzo. Me gasté 1 millonada en almuerzos. Eso sí, esa plata de Finco ahí fue que se fue. El último en McDonald's, Sí. la conversación 107. No, eso ya eran los rines, literal. Pero tuve 107 conversaciones con muchos de los líderes en educación de Colombia, de Latinoamérica, algunos de por fuera, de Estados Unidos, de Europa.
Y con eso construí una visión mucho más rica de qué es lo que hacía falta, que hoy en día resumo en 4 cosas. La educación superior. Entonces, la educación, todo es como desde que naces, como te educan tus papás, te meten al jardín, entonces ahí estás en pues, la etapa de jardín, ¿no? Luego vas a K-12, desde que entras al colegio hasta que sales. Luego educación superior y luego educación continuada. Son las etapas. Hablé con gente de todo ese mundo y ahí me te convencí que el mayor impacto podía estar en educación superior, porque es donde se ve más rápido el impacto. Si yo monto un colegio, seguro hay mucho impacto, pero los resultados pueden ser adscritos a lo que pasa después del colegio. En la universidad es muy directo, weón, sale directamente al empleador. Entonces va a ser muy obvio que las personas que salen de ahí están ganando lo que nosotros prometemos que ganen. Lo mismo un jardín. Yo pensé también en montar en un jardín, pero el jardín, marica, en 14 años que salgan los chinos, aunque salgan todos genios, mi jardín de acá se llama Mundo Montessori, donde están mis hijos. Aunque salgan todos genios, marica, nadie va a saber qué fue por el jardín. ¿Sí? No hay manera. Mientras que la universidad es muy fácil que lo vean. Número 1 por eso. Y dentro de la educación superior, entonces, ¿qué hay que solucionar? Muchas cosas, pero las 4 principales son: la metodología sigue siendo muy teórica. Mal contados, el 60-70% de los contenidos son teoría para aplicarse algún día, ¿no? Entonces, la versión del profe dando clase en el tablero y tome nota y el examen. Yo en nuestros entrenamientos cuento que me pongo muy feliz cuando aprendí vectorización de bases de datos, porque dije, pucha, por fin un vector en la vida real. Ajá. Sí, uno entiende esas flechitas para qué es que sirven. La transpuesta por fin, como que la función softmax y yo, uy. Sí, finalmente la matemática sirve. Finalmente me da una paz, pero eso no, tienes razón. En Machine Learning se utiliza un montón. Yo también lo tuve que utilizar de científico de datos mucho hoy en día. Pero sí, para la mayor parte de las personas, una gran parte del contenido no es necesario y es muy teórico, no es nada aplicar para allá. Si a uno les enseñaran vectores con el caso de Machine Learning, ¿sabes? Con una cosa usable ahí mismo, tal vez uno le quedaría más, pero no se hace así, es muy teórico, ¿no? Versión álgebra de Baldor de colegio. Segundo, el contenido debe ser inmediatamente usable. Una gran parte del contenido no es usable ahí mismo, sino que se utiliza algún día. Hay una anécdota que me gusta mucho contar justo por Rafa, tu amigo. Él fue ingeniero civil, ¿no? Físico ingeniero civil. Y en ingeniería civil me contó que en los Andes lo llevaron una vez, perdón, si luego pueden cortar el nombre de la universidad. No, bueno, no sé. En su universidad, en los 4 años y pico que estuvo, lo llevaron a obra una vez. ¡Una vez, marica! ¡Qué putas! ¿Sí? ¿Cómo es que le meten contenido en la cabeza? Porque además Rafa es un genio. ¿Cómo es que le meten contenido en la cabeza a esta lumbrera de persona para que no la use? ¿Sabes cómo? Entonces tiene que ser usable ahí mismo y uno tiene que estar en campo y uno tiene que estar haciendo las cosas. Tercero es comunidad. La educación superior se preocupa muy poco por crear comunidad. Acá en Latinoamérica, en particular en Estados Unidos, pasa mucho más esto de las fraternidades y todo eso. No la versión caricaturizada de las películas, que parte de eso sí existe, eso sí es tóxico, pero la versión de que las personas se sientan parte de algo, esas conexiones luego terminan sirviendo. Y en la educación superior del resto del mundo casi no se enfocan en eso. Entonces se crean muy pocos de esos lazos valiosos en el tiempo. No se vuelve amigo el que se volvió amigo de casualidad. La universidad no se ocupa de diseñar que esos espacios sucedan. Y eso tiene un subtema por solucionar, que es la integración social. En, digamos, una universidad de élite cualquiera, entran unos becados, hoy en día muchos becados, por cómo funciona el sistema actual. Esos becados muy rara vez se vuelven amigos de las personas que no son becadas, no porque haya elitismo, que sí hay, pero la verdad es lo mínimo. Es porque la gente entra y es amigo del colegio. Y entonces pues no tienen por qué salir con esta otra persona, ni comparten los mismos planes. Y por naturaleza humana, no de discriminar, sino simplemente de seguir con las personas que ya conocían de antes, no se vuelven amigos. Entonces, comunidad hay que diseñarse para que sí existan esas conexiones entre todas las personas que estén ahí. Uno puede diseñar amistades. Y esos ya lo comprobamos en la primera Corte de Action Lab. Se puede diseñar y que funcione. ¿Sí? Salen amigazos en 3 meses. No me imagino lo que yo podría hacer en 2 años. Bueno, para allá vamos. Y lo último es comunidad tan vibra. La educación superior evolucionó de un sistema que está diseñado para ser burocrático y aburrido bajo nuestra definición de hoy.
todos hagan silencio, vamos a escuchar la charla magistral que nos va a dar en este instante, ¿sí? Levantarse al baño es un tema que me pierdo un pedazo, ¿sí? El irrespeto, el pedir horas para poder ir a conversar, el profesor es una cosa que está acá. La manera en la que funciona está hecha para ser acartonada. Hay profesores que lo vuelven muy divertido, pero siguen funcionando dentro de este sistema acartonado. Esa vaina hace que sea menos efectiva, debería ser más divertido. Claro. Si uno se está entreteniendo, la vaina funciona mejor. ¿Por qué putas uno no puede comer en el salón? ¿Sí? Porque los salones no son, eso es parte de lo que hacemos en Ignea, nosotros hacemos los talleres en bares y en cafés y damos cerveza y nachos. ¿Sí? La gente está dichosa compartiendo nachos con el persona que no conocía antes. Esas maricas, eso está diseñado. Nosotros no pedimos una hamburguesa para cada persona. Pedimos nachos o comida para compartir porque las personas psicológicamente se vuelven más amigos de con el que están compartiendo comida. Claro. Esas huevonadas, entre comillas, la cuadriculada que le metieron hace 150 años a la educación superior y que sobrevivió hasta hoy, hace que sea menos eficiente. Si uno soluciona esas 4 cosas, comunidad, más bien en el orden en que lo dije, que sea práctico, sí que sí lo lleven más de una vez a la obra, que sea usable, que uno solo tenga que ver lo que va a usar inmediatamente y lo que no, luego lo investigan en internet, marica. Que haya comunidad y que tenga vibra, tendríamos una educación superior mucho más atractiva para que más estudiantes quisieran entrar y más eficiente, no tiene que durar 4 años. No, y es muy casual que todas las carreras duren 4 años, ¿no? Sí, pues por ley. Es que hay un montón de temas. La legislación hace, las universidades saben esto. Entonces la educación superior actual sabe esto, pero tiene las manos amarradas en muchas cosas. Pues solo te cuento que después de te estaba contando que estuve a punto de darle pagar al Action Lab 2.0, pero me voy a meter al 3.0 ahorita que sale. No, al 2. Mentiras, cuando quieras. Del proyecto que tengo ahorita, que va a ser, toca priorizar porque si no ya he llenado muchas veces el vaso hasta cuando... Sí. Pero ahí estaré porque me parece muy emocionante lo que... De hecho te había escrito que nosotros lo que podamos aportar me parece espectacular, sobre todo por el impacto, porque hay mucha gente que va a los Andes, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eso, y sale a trabajar y pues se va a demorar 7 años, depende de cómo haya estudiado, en pagar eso. Y después cree que hace una especialización o maestría y eso es otra cosa. Entonces hay muchas cosas y tiene que ver con lo que nosotros queremos y es pues que sea una región más innovadora. Uno no puede innovar si no hay educación. No se puede. Entonces ahí estaré. Esto es una promesa de podcast que Listo, así será. Te la cobraré luego por LinkedIn. Que entres al 3.0. grabamos después de que terminemos ahí porque me parece muy chévere. Entonces, Ignea es eso. Para resumir, es una reinvención de la educación superior que se reinventa esos cuatro pilares. El programa inicial con el que lanzamos el Action Lab, que estás diciendo que vas a entrar al 3.0 y te diré por LinkedIn que oiga, ya llegó el momento, es la primera apuesta que hicimos para eso. Pero ahorita vamos a lanzar otros programas. Entonces, el Action Lab enseña por medio del hacer. No enseña por medio de una clase, tome nota y luego aplique, sino son 12 talleres en los que las personas construyen cosas. En este caso estamos enseñando a crear proyectos. Ignea se llama Ignea por fuego, ¿no? Le creemos a que debemos de enseñarle a las personas que más fuego tienen, que esto también es bien controversial en el mundo de educación. El enseñarle cómo despertar el fuego de quien no lo tiene. No todo el mundo tiene fuego prendido igual. Hay un libro para niños que se llama Un mar de fueguitos, muy recomendado. Pues para niños tiene 10 páginas, que habla justo de esto. Hay personas con fuego que alumbra y que da chispas y que como que hace que se ilumine el cuarto de gente que tiene el fueguito apagado. Uno puede apostarle a 2 cosas. Yo puedo apostarle a enseñarle a todos, 3 cosas. A enseñarle a todos, intentar que estos le contagien el fuego a estos. Yo puedo enseñarle solo a los que tienen el fuego más apagado. Esto no significa que tengan menores capacidades mentales. Esto es un tema de ganas, de perrenque. Y puede ser que las circunstancias les hayan quitado ese perrenque, ¿no? Muy probablemente las circunstancias fueron las que se lo quitó, porque la gente, yo ahora que tengo hijos chiquitos, yo veo que los niños nacen con esa maricada puesta y algo en la vida se los puede haber quitado. Pero volvérselos a aprender es muy jodido. Entiendas, es caro. Sí, es caro. Toma tiempo y toca hacer acompañamiento y cosas psicológicas. No. Mi socio Camilo es un experto justo en eso. Camilo fue mi persona 108. Así es que terminé dando con Camilo, montando esta vaina juntos. Camilo tenía un sueño muy parecido y estaba montándolo al tiempo, había renunciado al tiempo y así terminamos juntos. Él lleva 12 años en educación. Ese es flow del universo. Sí, serendipia con todas. No es casualidad. Salo, vamos a pasar a la última parte del podcast de preguntas rápidas.
Nos toca otra, tengo muchas otras preguntas que no te he hecho, entonces nos toca versión 2 de este podcast porque me parece interesante que podamos hablar de datos Ok. también. Salud, si tú te pudieras devolver en el DeLorean de Marty McFly Ok. al más joven Salo iniciando en este mundo de emprendimiento y darte un consejo, ¿qué consejo te darías? Probablemente me diría que fuera más responsable, es una manera de ponerlo. Yo era muy perezoso, en extremo perezoso. En este camino de emprendimiento, yo no me tomé en serio, como que en serio, versión adulta, las cosas hasta la mitad de Verilog, tal vez. O sea, como bien avanzado en el camino, 4 o 5 años adentro. La empresa de flores seguramente lo hubiera ido mejor si yo hubiera sido más trabajador, pero no, yo me levantaba a comprar las flores y venderlas, pero no le trabajaba lo suficiente. Que eso no significa trabajar todo el día, todo el tiempo, pero significa trabajar las 8 horas bien. Yo en día le dedico tiempo a mis hijos, de ahorita salgo aquí a estar con ellos, pero ni mierda que yo trabajo de 8 a 5 y media, 8 a 6, lo que toque, y a veces me toca el fin de semana, a veces me toca por la noche. En esa época yo no hacía esos sacrificios. Yo era adicto a los videojuegos, me pasaba jugando videojuegos y como que me valía huevo. Entonces, sobre todas las cosas, eso, marica, si uno se va a meter a montar una vaina suya propia, métele la ficha. Y yo no le metí tanto la ficha a las primeras. Buen consejo. ¿Cuál es tu Arequipa en este momento? En el que estoy remando, nadando. Depende si vas en barco o estás ya ahí. Ahorita, justo estaba posteando en estos días, probablemente es controlar el tiempo. Recientemente, hace como 6 meses, empecé a ver la vida como que estoy malabareando muchas cosas. Todo el mundo está malabareando muchas cosas. Y cada vez que le digo que sí a una vaina es una pelota extra que me botan y la complejidad de eso no va subiendo lineal, sino que eso se empieza a volver exponencial, ¿no? La tercera, la cuarta, la quinta es mucho más difícil que la cuarta, la sexta es mucho más difícil que la quinta. Entender a qué decirle que sí, a qué decirle que no, a qué dedicar el tiempo, es mi Arequipa actual. Yo tengo una como propensión a decirle a todo que sí. Y recientemente, hace como unos 4 meses, dije, marica, no, tengo que dejar de decirte todo, a todo que sí, tengo que escoger a qué me meto, a qué no, a qué renuncio, a qué no, con quién me quiero ver y con quién no, porque no me da el tiempo, más si quiero estar con mis hijos, porque una gran parte de mi tiempo es estar con mi familia. Y si uno no escoge, lo que termina sufriendo es, esa pelota no se puede caer, esa es la pelota que no se puede caer. Entonces me toca escoger muy bien cuáles son las otras que sí me dejo en la mano. Buen Arequipe. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Sal? Escuché las preguntas que me mandaste antes de venir acá, pero me está corriendo en la bici y no alcanza a pensar en una respuesta bien. Tal vez me gustaría como ser niño. Yo a mis hijos ahorita chiquitos y esa versión de ser me parece increíble, como la versión libre en la que todo es un juego, en la que todo es exploración. Yo creo que ese espíritu en mí no se ha muerto. Yo soy muy niño en mi día a día, pero cuando sea grande, yo me imagino qué significa ser grande. Cuando tenga 60 y tal vez decida retirarme y no quiera trabajar más, poder decir absolutamente en qué quiero estar, no ser millonario, ¿sí? Pero poder decir en qué me quiero meter y que cada cosa que me meta como un niño se mete a lo que sea. Miren ahorita mi hijo que pudo conectar 2 pistas de Hot Wheels de una manera nueva y le pareció el invento mayor sobre la faz de la tierra. Papá, mira, es que también se puede por el otro lado. Marica, qué chimba emocionarse así. Entonces, como que no solo mantener eso vivo, que creo que ya tengo algo, sino potencializarlo un montón más, porque la vida igual a uno sí le va quitando mucho eso, ¿no? Uno sí tiene estrés, responsabilidades, ocupaciones varias que toca sí o sí hacer. Poder quedarme con solo la parte del wonder, ¿no? Como del estar sorprendido con el mundo, me gustaría, como lo hace un niño. Salud, en tus metas de este año tienes correr 9 podcasts más y leer un libro que recomiendas que todo innovador debería leer, que puede ser de innovación y emprendimiento o no innovación y emprendimiento. Ok, entonces, metas. Correr, sí. O sea, lo de las metas es una pregunta, o digo mis metas. No, el libro, no, las metas sí, El libro. las metas las pueden ver en el LinkedIn. Sí, ahí ¿no? las Sí, posté está hace poquito. Accountability, pero el libro porque estamos armando una lista de lecturas. Nosotros creemos, somos muy ñoños de los libros. Y mucho de lo que hacemos es a partir de los libros, entonces estamos armando una lista de lectura a partir de los invitados y está interesante. Entonces, uno que nos recomiendes. Voy a votar uno que yo sé que ustedes no tienen en la lista, porque es muy poco común. Hay un libro que se llama We the Possibility, Nosotros la Posibilidad, de Mitchell Weiss, se llama. We the Possibility es de
como Michel Weiss, que es un académico de Harvard metido en temas de lo público, de lo que pasa a nivel gobierno, investiga y entrevista a innovadores en el sector público de todo el mundo y muestra cómo sí se puede innovar en lo público. Porque eso me parece muy interesante. Mi esposa trabaja en ese mundo. Mi esposa hoy en día es la directora del Laboratorio de Innovación de Bogotá. ¿Qué? ¿Tu esposa es Natalia Rodríguez? Sí, sí, sí. Esa es mi esposa. Nata. Sí, sí, sí. ¿La Ya conoces? le escribí porque vamos a hacer una sección de... Ya entrevistamos empresas públicas y estamos haciendo... vamos a hacer un tema de innovación en lo público. Ah, no, pues ahorita le digo para que te diga que sí. Sí, mira, Flow del Universo. Sí. Entonces, ese mundo de lo público es muy cercano a mí porque yo lo vivo con Nata. Nata como que innova desde lo público, yo lo innovo desde lo privado. Y ese libro me parece muy bueno para cualquier innovador, no solo para el que está en lo público, porque muestra que aún con todas las trabas del mundo, que uno piensa que es difícil hacer esta maricada en lo privado, bueno, en lo público es otro mundo. Y la gente lo logra. Y la gente saca cosas nuevas y la gente hace cosas diferentes. Y ahí sí que reman en Arequipe, bueno, ¿sabes? Están remando en cemento, como viste ahorita, como que... Sí, es Fraguado. y la logran, ¿sí? Natalia, mi esposa, yo la veo todos los días que la logra. En laboratorio están haciendo cosas. En el laboratorio hay muchas entidades de innovación en Colombia y en el mundo que están haciendo cosas de esas, que yo he visto de primera mano. Ese libro las muestra. Lo voy a sí. leer. We the possibility, nosotros la posibilidad. Sí. Salo, para terminar, y como te decía, somos muy ñoñitos de los libros. Te queremos regalar este libro de Building a Story Brand, de nuestra librería aliada, que es Vínculo. Muchos de ustedes que escuchan esto saben que nuestros entrenamientos en premio son libros, que no puede haber mejor premio. Entonces, por agradecerte por estar acá y bueno, de verdad que nota lo que estás construyendo y ojalá podamos sumar para multiplicar eso. Créeme que así va a ser en algún momento, ¿sabes? Que así sea. Muchas gracias por el libro. Para que sepan, a uno le dejan escoger, lo escogí antes. Lo escogí porque justo estamos apostando mucho a construir una marca con historia y con sentimiento y con impacto. Entonces esto me va a servir un montón. Y gracias por la invitación, por el espacio. Ojalá sí haya un 2.0 para seguir conversando. Eso va. Y claro, nos veremos. Para los que estén escuchando, ¿esto cuándo sale? Falta harto. Sí, falta harto. Sí. Para cuando sea que esta vaina salga, seguramente van a estar abiertas las aplicaciones para el Action Lab. Algo cuadramos para que tengan un descuento. En la aplicación pongan, escuché de esta vuelta se llama Novetos, ¿no? Remando en Arequipe. Remando en Arequipe. Eso. En el podcast de Remando en Arequipe y algo cuadramos, ¿listo? Por si a alguien le interesa lanzar sus ideas o hacer que lleguen al siguiente nivel. Bueno, ahí lo tienen, un episodio más de Remando en Arequipe.